sensaciones y análisis un poco de lo que ha sido este empate a 1 final aquí. Bueno, pues al final un partido que sabíamos que era muy complicado, ¿no? Al final es un campo de dimensiones más reducidas que el nuestro, en el cual ellos compiten muy bien porque son gente muy experimentada, ¿no? Estaba claro que poco a poco había varios partidos dentro del mismo partido, el primer partido del minuto 0 al 20, ¿no? Sabíamos que nosotros teníamos que aguantar y sin embargo luego un poco más tarde en una acción aislada pues te meten el gol en un saque de banda que desconectamos un poquito, nos ganan la espalda y gol. Pero bueno, nosotros sabíamos que no había que volverse loco, que había que salir vivo, que ya tenemos la experiencia de la temporada pasada, que portería cero sabiendo que podía llegar el gol, que estábamos haciendo cosas muy bien, que teníamos que seguir reforzándolo, así hemos hecho la segunda parte. Y bueno, y afortunadamente en una jugada también de juego directo, David que golpea, cae a Rafa, centro, remate, gol, 1-1, tenían ellos la eliminatoria, la volvieron a tener nosotros y ahora pues todo por decidir en el Clariano. Preguntarte por creo que Andreu, que se ha retirado justo antes del descanso, ¿no? Por lesión, ¿cómo está? Sí, pues bueno, pues parece que está mal, la verdad, porque él ha notado una dolencia muscular y ha pedido el cambio inmediatamente, así que no sabemos si lo recuperaremos durante toda la semana, porque a estas alturas pues lesiones musculares pues es muy difícil, ¿no? Y queda muy poco tiempo. Tampoco tendremos a Diego, que ha sido expulsado en el 95. O sea que, bueno, a seguir disfrutando y a buscar soluciones a los problemas. Los entrenadores siempre habláis mucho de todos los jugadores, de que toda la plantilla suma. Hoy ha marcado el gol, futbolista muy reconocido, pero que no ha tenido mucho protagonismo en minutos durante la temporada. David Torres, que ha marcado ese gol. Al final todos suman. Bueno, al final también había que ver el partido que íbamos a plantear, ¿no? Sabemos que David es un especialista en el juego directo, fija muy bien a los centrales, es un competidor nato, no da balón por perdido, al final ha tenido premio y bueno, y confiamos en él. Si no hubiéramos confiado, seguro que no hubiera jugado. Pero el trabajo que ha hecho durante todo el año, cuando sale la honradez y la honestidad que tiene, pues eso, al final el ejemplo, predicado con el ejemplo, ha salido y fantástico, me alegro mucho por él. Además este empate que sabe victoria por cómo ha sido al final, supongo que es un golpe anímico muy positivo después de un final de liga, quizá había un poco bajado esa alegría de haber conseguido todo un playoff. Sí, bueno, y al final llegas a un playoff, los jugadores son los mismos y sin embargo ves la intensidad, la atención que tienen y dices, este era el equipo que ha llegado al playoff, no los de las últimas jornadas. Tampoco hay que ser injustos, ¿no? Ha habido momentos y partidos en los que han estado muy bien, lo que para que luego desconectábamos, pero ya se ha visto que hoy pues bueno, han competido hasta el final, han sacado la mejor versión en cuanto a grupo, porque individualizar pues el tema de David, pero el resto simplemente más ha sido el conjunto y a seguir. Y por último, un mensaje a la afición que hoy os ha acompañado aquí, la jugáis en el Clariano con vuestra gente, ¿qué mensaje le envías a ellos? Pues que sin ellos no somos capaces, es la verdad, necesitamos un Clariano que esté a reventar, que nos den todo el apoyo, que sea pues la verdad muy gratificante poder verlos dando aliento a los jugadores, porque como he dicho al principio, sin ellos no somos capaces.